Bueno, pues en este video vamos a hacer un problema del presupuesto maestro en el cual vamos a englobar todos los presupuestos que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, básicamente el problema dice lo siguiente. La compañía Plásticos S.A. produce 3 líneas de plumas de plástico, punto fino, punto mediano y punto grande. El director general está interesado en preparar el presupuesto operativo y el estado de resultados para el siguiente año 2021 y proporciona la siguiente información al jefe de presupuestos. Entonces, básicamente, esta es una empresa que se dedica a fabricar 3 líneas de plumas, punto fino, punto mediano y punto grande, y el director general quiere preparar el presupuesto operativo, es decir, quiere preparar todos los presupuestos que hemos visto hasta el momento. Materiales, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, gastos operativos, ventas, producción. Y adicionalmente también quiere preparar el estado de resultados proyectado para el siguiente año. Entonces, como podrán darse cuenta, aquí tenemos toda esta información para poder elaborar el problema. Es demasiada información, entonces lo que yo voy a hacer en este caso es vamos a irnos directamente a cada presupuesto y vamos a ir leyendo la información paso a paso para no perder tanto tiempo en ello. Entonces, bueno, sin nada más que decir, vámonos con el primer presupuesto, que en este caso el primer presupuesto es el presupuesto de ventas. Entonces, para el presupuesto de ventas tenemos que saber qué productos vamos a vender, que en este caso son 3 plumas, punto fino, punto mediano y punto grande. Y el presupuesto es para el siguiente año, que es el año 2021. Entonces, la fórmula para calcularlo es simplemente las unidades que vamos a vender, las multiplicamos por el precio de venta y ya nos dan las ventas en pesos. Entonces, vámonos con la información de las ventas para cada tipo de pluma. Entonces, aquí en el problema se nos está diciendo que las ventas esperadas en unidades para el próximo año son de 500,000 plumas punto fino, 800,000 plumas punto mediano y 400,000 plumas punto grande. Entonces aquí vamos a sustituir esos valores. Son 500,000, 800,000 y 400,000. Entonces 500,000, 800,000 y 400,000. Si nosotros sumamos estas unidades, tenemos que en total vamos a vender 1,700,000 plumas. Con respecto al precio de venta, en este caso no nos están dando la información del precio de venta, entonces no podemos calcular las ventas en pesos. Sin embargo, si yo me regreso aquí al problema, podemos ver que se nos está diciendo que las ventas esperadas en pesos representan el 200% del costo de ventas del periodo, es decir, las ventas se van a calcular como una razón con respecto al costo de ventas, que en este caso es del 200%. Entonces esa información la voy a anotar aquí para tenerla presente y este dato lo vamos a calcular ya al final del video. Entonces por el momento eso sería todo por el presupuesto de ventas. Vámonos con el presupuesto de producción. Entonces para poderlo elaborar tenemos que considerar primero las unidades vendidas para cada una de estas plumas que ya sacamos del presupuesto de ventas. Entonces nada más es cuestión de copiar y pegar cada una de sus unidades. Una vez que ya tenemos las unidades vendidas, lo siguiente es sumarle el inventario final de producto terminado. Entonces vámonos con esa información. Entonces en este caso tenemos en el siguiente inciso, que es el 2, nos dice el departamento de ventas estima que sería conveniente tener un inventario final del periodo de 700,000 plumas compuesto de la siguiente forma: 25% de punto fino, 60% de punto mediano y 15% de punto grande. Entonces, fíjense que en este caso nos están dando el dato total, nos están diciendo que el inventario final del periodo va a ser de 700,000 plumas y va a ser 25% del punto fino, 60% del punto mediano y 15% de punto grande. Entonces vamos a anotar aquí el total de este lado. Entonces son 700,000 plumas al final del periodo y los porcentajes para cada tipo de pluma, en este caso para el punto fino,
viene siendo del 25% de las 700,000 plumas en total. Para el punto mediano es del 60% y del punto grande el 15%. Entonces viene siendo 700,000 plumas por el 60% y 700,000 plumas por el 15%. Entonces, si nosotros sumamos en total esas plumas, vamos a hacerlo aquí al ladito para verificar si lo hicimos bien, nos da que en total son 700,000 plumas. Entonces, en efecto, sí está bien calculado. Lo siguiente es hacer la suma de las unidades vendidas con el inventario final y vamos a obtener las plumas disponibles para la venta. Entonces arrastramos y pegamos y ya nos queda esto. Luego vamos a restar el inventario inicial de producto terminado. Entonces vámonos otra vez aquí al problema a ver qué información se nos está dando. Dice, el balance del año pasado arrojó un inventario de 500,000 plumas, es decir, el balance del año pasado, que viene siendo el inventario final, se convierte en el inicial del siguiente periodo. Entonces estas 500,000 plumas en total viene siendo el inventario inicial de su siguiente periodo. Y también se nos está diciendo que para cada línea es el mismo porcentaje que el departamento de ventas estima para su inventario final y que los costos unitarios del año pasado son iguales a los del presente año. Entonces, bueno, en base a esta información, nosotros tenemos que en total del inventario inicial van a ser 500,000 plumas y se van a manejar los mismos porcentajes para el inventario inicial, los mismos que nosotros teníamos para el inventario final, que eran del 25, 60 y 15. Entonces aquí vamos a anotar 500,000 plumas. Y de estas 500,000 plumas vamos a aplicar los porcentajes, que en este caso para punto fino viene siendo del 25%, para punto mediano viene siendo del 60% y para punto grande viene siendo del 15%. Entonces vamos a sumar nada más para verificar que estemos bien. Y en efecto sí nos dan las 500,000 plumas. Entonces vamos a seguir aquí con esto para ver qué nos da. Lo siguiente va a ser de lo disponible para la venta, le vamos a restar el inventario inicial y vamos a calcular la producción terminada, que en este caso es de 550,000 plumas de punto fino, 920,000 plumas de punto mediano y 430,000 plumas de punto grande. Entonces hasta aquí ya tenemos la producción terminada en unidades. Nos falta calcularla en pesos. Para ello necesitamos calcular el costo unitario del producto, que eso se va a hacer más adelante. Entonces, por el momento vamos a dejar la cédula de producción hasta este punto. Vamos a dejarlo hasta la producción terminada medida en unidades. Entonces, vámonos ahora con la siguiente cédula, que viene siendo el presupuesto de materia prima directa. Entonces, en este caso, anotamos los productos a vender, que son las 3 plumas, y cada pluma tiene ciertos materiales, que en este caso son 3 componentes. El componente A, el componente B y el componente C. Entonces, para cada pluma, ustedes le tienen que poner esos componentes, como podrán ver aquí en pantalla. Entonces, esta cédula empieza primero con la producción terminada en unidades, es decir, en plumas. Entonces ese dato lo tenemos ya aquí del presupuesto anterior, nada más es cuestión de copiarlo y pegarlo. Entonces, para punto fino tenemos que son 550,000 plumas. Entonces, estas 550,000 plumas van a ser las mismas para punto fino. Para punto mediano tenemos que son 920,000 plumas. Y para punto grande tenemos que son 430,000 plumas. Entonces a todas sus plumas le van a agregar los 3 componentes. Es por eso que se ve aquí la cantidad replicada, porque a cada pluma le tienen que agregar los componentes.
Entonces, ya que tenemos eso, vamos a multiplicar por el estándar del material. En este caso vamos a ver qué información nos están dando aquí en el problema. Entonces, bueno, aquí nos están diciendo que las plumas requieren de 3 componentes, A, B y C, para ser fabricadas. Y a continuación se detallan los estándares por cada tipo de pluma. Entonces, punto fino necesita 1 gramo de A, 2 gramos de B y 5 gramos de C. Punto mediano igual, 1 gramo de A, 3 gramos de B y 5 gramos de C. Y punto grande, 1 gramo de A, 5 gramos de B y 5 gramos de C. El costo del componente B es de 2,000 pesos por kilogramo. Entonces, fíjense aquí que en este punto nos están dando el costo de un componente en kilos, pero nuestros estándares están en gramos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones. Podemos pasar los gramos a kilogramos o los kilogramos a gramos. Yo en este caso lo que voy a hacer es pasar los gramos a kilogramos y para ello voy a dividir entre 1000. Entonces vamos primero con los estándares y los estándares los vamos a pasar a kilos. Entonces para punto fino tenemos que es 1 gramo de A, 2 gramos de B y 5 gramos de C. Entonces vámonos para acá. Entonces para punto fino es 1 gramo y lo queremos a kilos. Entonces dividimos entre 1000 y ya nos queda en kilogramos. Para el componente B eran 2 gramos y en kilos viene siendo 0.002 kilogramos. Y para el componente C eran 5 gramos, es decir, 0.005 kilogramos por pluma. Con respecto a la pluma de punto mediano, vamos a checar qué nos están dando. Entonces, para punto mediano viene siendo 1 gramo de A, 3 gramos de B y 5 gramos de C. Entonces, 1, 3 y 5. Vámonos acá. Viene siendo 1, 3 y 5. Y ya nos estaría faltando la pluma de punto grande. Para la pluma de punto grande tenemos que es 1 gramo de A, 5 gramos de B y 5 gramos de C. 1, 5 y 5. Entonces, vámonos acá. 1, 5 y 5. Entonces ya tenemos ahora sí los estándares en kilogramos. Lo siguiente va a ser multiplicar la producción terminada por el estándar del material y vamos a obtener la materia prima directa en kilos. Entonces lo hacemos para todos nuestros componentes y todas nuestras plumas. Nada más arrastramos la fórmula y ya nos queda aquí la información en kilos. Pero la queremos en pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar por el costo del material de cada tipo de componente. Entonces vámonos para acá a ver cuánto cuesta cada componente. En este caso se nos está diciendo que el costo del componente B es de 2,000 pesos por kilogramo. El costo del componente A es del 75% del costo del componente B y el costo del componente C es igual al del componente A. Entonces primero vamos a poner el costo del componente B, que es de 2,000 pesos por cada kilogramo. Entonces vámonos para acá y vámonos con el componente B, que son 2,000 pesos por cada kilogramo. Entonces este componente B viene siendo el mismo. Copiamos, pegamos. Y para el componente A nos están diciendo que es el 75% del componente B. Entonces ya que tenemos este número, pues ya nada más lo arrastramos al otro lado. Y con respecto al componente C, nos están diciendo que es igual al costo del componente A. Entonces el costo del componente C va a ser de 1,500 pesos por kilogramo.
Y ahora sí, ya podemos calcular la materia prima en pesos. Lo que tenemos que hacer es nada más multiplicar su materia prima directa, que está en kilos, por el costo de cada kilo, y ya lo obtendríamos en pesos. Entonces arrastramos la fórmula y ya nos quedarían los resultados. Lo siguiente va a ser calcular la materia prima por producto, es decir, por cada tipo de pluma. Entonces para ello nada más tenemos que sumar la materia prima para cada tipo de componente. Entonces hacemos esto aquí, y para el caso de la pluma punto fino nos queda que la materia prima es de 7.150.000 pesos. Y lo mismo hacemos para las siguientes plumas. Arrastramos la fórmula y ya nos quedaría 13.800.000 pesos de punto mediano y 8.170.000 pesos para punto grande. Pero yo quiero la materia prima total, yo quiero la materia prima del periodo, es decir, de todas mis plumas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente sumo la materia prima por cada tipo de producto que ya sacamos arriba. Entonces aquí viene siendo la suma de la materia prima de cada tipo de producto. Y ya nos queda que la materia prima del periodo es de 29.120.000 pesos. Entonces hasta aquí se acaba el presupuesto de materia prima directa. Vámonos con el presupuesto de compras. Para el presupuesto de compras empezamos con la materia prima directa en unidades que ya sacamos de arriba. Entonces aquí tenemos las unidades y nada más es cuestión de arrastrarlas. Entonces las arrastramos y ya nos quedan los números. A esta materia prima le voy a sumar el inventario final de materiales, que en este caso vamos a ver qué información nos están dando en el problema. Entonces nos están diciendo que el inventario final del componente A es de 1.050 kilogramos y el inicial de 900 kilogramos. Entonces vamos a anotar aquí esa información, viene siendo 1.050 kilogramos y el inicial de 900. Vámonos primero con los finales nada más, para no confundirnos. Entonces, el inventario final de A es de 1.050 kilogramos, pero fíjense que este inventario final es de todos los componentes, es decir, nos van a quedar 1.050 kilogramos del componente A usar en todas sus plumas. Entonces lo que yo voy a hacer es repartir 1.050 kilogramos entre 3 plumas para calcular cuánto es de cada tipo de componente por cada pluma. Entonces en este caso agarramos 1.050 y lo partimos entre 3. Entonces vamos a agarrar 1.050 entre 3 y ya nos queda el dato por cada tipo de pluma. Entonces esto nada más lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y ya tendríamos el del componente A. Vamos con el componente B. El inventario final del componente B es de 2.080 kilogramos. Entonces mismo principio, lo tenemos que repartir entre 3. Entonces sería 2.080 entre 3. 2.080 entre 3 y ya nos quedaría así. Copiamos, pegamos y los vamos anotando. Y para el componente C tenemos que es de el inventario final del componente C es de 998 kilogramos. Entonces 998 entre 3 plumas y así repartiríamos el componente C. Entonces 998 entre 3 y ya nos quedaría aquí. Copiamos, pegamos y ya tendríamos ahora sí los componentes para cada tipo de pluma. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular los materiales disponibles. Para ello sumamos la materia prima directa más su inventario final de materiales y de esa manera los obtenemos.
Entonces arrastramos la fórmula y ya nos quedaría los materiales disponibles para todas sus plumas. Lo siguiente va a ser restar el inventario inicial de materiales para cada componente. Entonces vámonos para acá con el dato de los inventarios iniciales. Entonces tenemos que el inventario inicial de A es de 900 kilogramos. Entonces vamos a partir 900 entre 3. Entonces agarramos 900 entre 3 y nos quedaría 300 por cada tipo de pluma. Para el componente B sería el mismo principio. Tenemos que para el inventario inicial de B son 800 kilogramos. Aquí dice el inicial de B son 800 kilogramos. Entonces 800 entre 3. Aquí agarramos 800 entre 3 y ya nos quedaría componente B. Y nos faltaría el componente C. Entonces vamos con la información del problema. Componente C. Dicen que el inventario inicial del componente C es de 700 kilogramos. Entonces 700 entre 3. Entonces 700 entre 3. Y ya tendríamos esta información. Entonces ya que tenemos ahora sí el inventario inicial de materiales para cada tipo de pluma y cada tipo de componente, ya vamos a poder calcular las compras. Lo que tenemos que hacer es a los materiales disponibles le restamos el inventario inicial de materiales y ya obtenemos las compras de materiales. Entonces arrastramos la fórmula y ya nos quedaría. Pero yo quiero las compras en pesos. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar mis kilogramos por el costo de cada kilo. Entonces el costo de cada kilo yo ya lo tengo en la cédula de arriba, que ya tengo aquí arribita. Entonces nada más la voy a copiar y la voy a pegar. Copiamos y pegamos el costo de cada tipo de material. Y ahora sí ya podemos multiplicar y sacar las compras en pesos. Para ello se multiplica la cantidad de kilos por el costo de cada kilo y ya nos quedarían las compras en pesos para cada tipo de pluma. Entonces ya que tengo esta información, yo puedo calcular las compras por producto, es decir, por cada tipo de pluma. Para ello voy a sumar mis compras para cada componente de cada pluma. Entonces, para el caso de la pluma punto fino, yo sumo el componente A más el componente B más el componente C y me queda que para punto fino las compras son de 8.227.333 y lo mismo va para punto mediano y para punto grande. Ya me quedaría que para punto mediano es de 14.877.333 y para punto grande 9.247.333. Pero yo quiero las compras del periodo. ¿Qué tengo que hacer? Pues sumar las compras de mis tres productos. Entonces yo sumo las compras de mis tres productos y ya me quedaría que en total las compras del periodo fueron de 32.352.000 pesos. Entonces hasta aquí ya terminamos el presupuesto de compras. Sigue el presupuesto de mano de obra directa. Entonces, para el caso de la mano de obra directa siempre es con respecto a los productos que ustedes están vendiendo, ya no es con los materiales. Entonces esto va a ser un poquitito más fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para cada pluma que tenemos aquí tenemos que llevarnos la producción terminada en unidades. Y la producción terminada en unidades la sacamos de la cédula de producción que tenemos hasta acá arriba. Entonces para punto fino tenemos 550.000 plumas, para punto mediano 920.000 plumas y punto grande 430.000 plumas. Vamos a copiar esa información. Entonces nada más copiamos y arrastramos y ya obtendríamos la producción terminada.
Lo siguiente es multiplicar la producción terminada por el estándar de mano de obra, es decir, cuánto tiempo me tardo en fabricar cada tipo de pluma. Entonces, para ello nos vamos a ir a la información del problema. Entonces, en este caso, se nos está diciendo que cada pluma es fabricada por obreros especializados. En promedio tardan 0.05 horas para punto fino, 0.03 horas para punto mediano y 0.06 horas para punto grande. Entonces 0.05, 0.03 y 0.06. Entonces vámonos acá abajo y vamos a sustituir esa información. Sea 0.05, 0.03 y 0.06. Vamos a volver a verificar, nomás para checar que esté bien esta información. 0.05, 0.03 horas y 0.06 horas. Ok. De una vez vamos a anotar también la tarifa, que en este caso dicen que la tarifa planeada es de 50 pesos por hora y no nos está indicando para cada tipo de producto. Por lo tanto, vamos a inferir que es la misma tarifa para todas nuestras plumas. Entonces vamos a anotar la información ahí. Entonces el costo de la mano de obra es de 50 pesos por cada hora y es la misma para todas nuestras plumas. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar la producción por el estándar de mano de obra y ya obtendríamos la cantidad de horas de producción para cada tipo de pluma, que en este caso son 27.500, 27.600 y 25.800. Pero yo quiero la mano de obra en pesos. ¿Qué hago? Multiplico las horas por el costo de cada hora y de esa manera obtengo la mano de obra en pesos. Si yo quisiera la mano de obra de mi periodo, tendría que sumar la mano de obra de todas mis plumas. Entonces vamos a hacer esto aquí y nos quedaría en total que la mano de obra directa es de 4.045.000 pesos. Ahora vamos a calcular el presupuesto de gastos indirectos de fabricación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente vamos a totalizar los gastos indirectos de fabricación fijos, los variables y vamos a calcular las tasas de asignación. Entonces vamos primero con la información de los gastos indirectos de fabricación. Aquí se nos está diciendo que los gastos indirectos de fabricación incluyen 100,000 pesos de mantenimiento, 200,000 pesos de seguros, 900,000 pesos de energía, 120,000 de supervisión, 198,000 pesos de depreciación y 100,000 pesos de otros gastos. Y adicionalmente nos están diciendo que los gastos indirectos de fabricación se asignan utilizando como base las horas de mano de obra directa. Entonces, vamos a clasificar estos gastos. Tenemos mantenimiento, seguros, energía, supervisión, depreciación y otros gastos. En este caso, los fijos vendrían siendo el mantenimiento, los seguros, la supervisión, la depreciación, recordando que la depreciación es un gasto, a pesar que no es una salida de dinero efectiva, sí es un gasto que se tiene que reconocer para elaborar el presupuesto, y los otros gastos también serían fijos. En este caso, su único gasto indirecto de fabricación variable sería la energía. En este caso vamos a asumir que la energía es de una máquina y que se está calculando en base a las horas de producción. Entonces, para sus fijos serían 100 más 200 más 120 más 198 más 100,000. Entonces, vámonos por pasos. Vamos a anotar la información ahí. GIF fijos serían 100,000 más 200,000 más entonces aquí 100,000 más 200,000 más 120,000 más 120,000 más 198,000 y más 100,000 de otros gastos. Y nos queda que son 718,000 pesos. Para los gastos indirectos de fabricación variables, habíamos dicho que nada más era la energía,
que creo que era de 900,000 pesos, si mal no recuerdo, y de esa manera lo sumamos. Sumamos su parte fija más su parte variable y ya nos quedaría que el total de gastos indirectos de fabricación es de 1,618,000 pesos. Ahora vamos a calcular las tasas. Para calcular la tasa fija, nosotros tenemos que dividir los gastos fijos, que son 718,000 pesos, entre el total de horas de la producción. Entonces, para ello yo tengo que sumar estas horas que tengo aquí arriba para mis tres productos. Entonces vamos a sumarlas. Y ya nos quedaría que la tasa es de 8.88 pesos por cada hora. Para la tasa variable viene siendo lo mismo. Agarramos nuestros gastos variables y lo dividimos entre la suma total de horas de producción. Y ya nos queda que es de 11.12 pesos por cada hora. Y bueno, ahora sí, vámonos con los gastos operativos, que en este caso vamos a checar qué onda con esta información. Gastos operativos, tenemos los gastos fijos de operación y los gastos variables de operación, pero se me hace que esto lo vamos a hacer ya en otro video para que no se vuelva esto tan largo. Entonces, por el momento eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido y que sigan todavía viéndolo. Bueno, pues bienvenidos a la segunda parte del presupuesto maestro y ahorita vamos a continuar elaborando el presupuesto de gastos operativos de administración y ventas. Entonces aquí tenemos los siguientes gastos por cada tipo de concepto. Tenemos sueldos por 35,000, papelería por 50,000, depreciación por 20,000, gastos varios por 40,000 y comisiones del 10% sobre unidades vendidas. Entonces, como nosotros ya sabemos, los gastos operativos se dividen en fijos y variables. Entonces, estos gastos que tenemos aquí, tenemos que clasificarlos de acuerdo a su comportamiento, si es fijo o variable. Entonces, los sueldos en este caso son fijos, la papelería también es un gasto fijo, la depreciación es un gasto fijo, que a pesar de no ser un desembolso real de efectivo, sí se considera como gasto en los presupuestos. Gastos varios también se considera como fijo y las comisiones, como son sobre unidades vendidas, este viene siendo su único gasto variable. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar los gastos fijos de operación. Entonces vamos a sumar estas tres cantidades. Sumamos sueldos, papelería, depreciación y gastos varios y obtenemos los gastos fijos de operación. Para los gastos variables viene siendo las comisiones, que en este caso se nos está diciendo que es del 10% sobre las unidades vendidas. Entonces lo que hacemos es multiplicar el 10% por la cantidad de unidades vendidas, que eso se encuentra en el presupuesto de ventas. Entonces nos tenemos que ir hasta arriba y en total en su periodo vamos a vender 1,700,000 plumas. Entonces multiplicamos y obtenemos los gastos variables de operación. Lo siguiente es sumar tanto los fijos como los variables y así obtenemos los gastos totales, que en este caso son de 315,000 pesos. Entonces ya terminamos con los gastos operativos. Vámonos con la siguiente celda. En este caso tenemos que calcular el costo unitario del producto, es decir, el costo por unidad. Entonces los productos que estamos vendiendo son 3 plumas, punto fino, punto mediano y punto grande. Entonces para cada una de esas plumas hay que considerar los elementos del costo, que viene siendo materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Entonces vamos primero con la materia prima para cada tipo de pluma. Lo que se hace es multiplicar el estándar del material por el costo del material y para ello tenemos que irnos a nuestras cédulas del presupuesto de materiales, que en este caso nos vamos a ir al presupuesto de materia prima directa. Entonces, para punto fino, tenemos que en este caso el estándar es de 0.001 por kilogramo por el costo del material. Ya a eso le sumamos el segundo componente.
Y lo mismo hacemos para el tercero. A ver, vamos a asegurarnos bien. Nada más déjenme checar aquí un momentito la fórmula. Ok, bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos con la materia prima de punto fino, que en este caso es el estándar, por el costo del material. Pero como tenemos tres componentes, tenemos que hacer esta operación tres veces. Y ya de esa manera pues tenemos la materia prima para punto fino. Y lo mismo tenemos que hacer para el punto mediano. Vamos con punto mediano. Entonces punto mediano tenemos el estándar por el costo del material. Ok, estándar por costo del material, ya lo tenemos. Déjame checar, no, aquí la operación, ok. A ver, estándar por costo del material más el estándar por el costo del material más el estándar por el costo del material. Y así obtenemos el de punto mediano, falta el de punto grande. Punto grande en este caso es, ok, este por este más este por este más este por este. Y ya obtenemos ahora sí la materia prima por cada tipo de pluma. Lo tenemos ahora sí por unidad. Lo siguiente es, vámonos con la mano de obra. La mano de obra es el estándar por el costo de la mano de obra. Entonces, para punto fino, tenemos que el estándar de punto fino es de 0.05 horas, multiplicado por 50 pesos por cada hora, y así obtenemos el estándar de mano de obra para punto fino. Entonces nada más arrastramos y obtendríamos los estándares para las demás plumas. Y ya por último, para gastos indirectos de fabricación, hay que multiplicar el estándar de gastos indirectos por el estándar de mano de obra. Pero acuérdense que el estándar de gastos indirectos de fabricación tenemos dos. Tenemos la tasa fija y la tasa variable. Por lo tanto, tenemos que sumar ambas. Entonces sumamos ambas tasas para la parte fija y la parte variable y multiplicamos por el estándar de mano de obra, que en este caso el de punto fino es de 0.05 horas. Entonces ya tenemos el estándar y ya tendríamos ahora sí para cada tipo de pluma. Lo siguiente va a ser sumar el costo unitario de producto, que en este caso pues sumamos estos tres: materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Y ya obtendríamos ahora sí el costo unitario del producto para cada tipo de pluma. Lo siguiente va a ser hacer el presupuesto de inventarios de materia prima directa. Vamos a agarrar el inventario inicial de materiales para cada tipo de componente y cada tipo de pluma. Para ello nos vamos a nuestro presupuesto de materia prima directa, o el de compras, creo que en este caso sería el de compras. Vamos al de compras y copiamos los inventarios iniciales. Entonces, ya que tenemos los inventarios iniciales, los vamos a multiplicar por el costo del material. Entonces vamos a checar los costos de los materiales, que en este caso aquí están. Lo mismo, arrastramos. Y el inventario inicial en pesos es simplemente el inventario inicial en unidades por el costo de cada kilo. Y ya lo tendríamos en pesos. Ahora, si quisiéramos calcular el inventario inicial por cada tipo de pluma, habría que sumar para cada tipo de pluma sus tres componentes. Entonces vamos a hacerlo aquí. Y ya nos quedaría el inventario inicial por producto.
Entonces sumamos. Y obtendríamos en este caso el inventario inicial del periodo. Para el inventario final de materiales es el mismo principio. Agarramos el inventario final de materiales que tenemos acá arriba. Y el inventario final de materiales lo vamos a multiplicar por el costo del material que tenemos acá arriba, que es el mismo. Estamos usando el mismo costo del material porque en el problema se nos estaba diciendo que los costos unitarios son los mismos tanto para el periodo anterior como para el actual. Es por eso que su inventario inicial de materiales son los mismos costos. Entonces, pues lo mismo, el inventario final por producto, tenemos que sumar para cada pluma sus tres componentes. Y eso lo hacemos para cada tipo de pluma. Si quisiéramos el inventario final del periodo, hay que sumar el inventario final por producto. Y ya nos queda que el inventario final es de 7.232.000 pesos. Entonces vamos a verificar que esté todo en orden. El inventario inicial. Ok, sí, parece estar en orden. Entonces vámonos ahora con el presupuesto de inventarios de producto terminado. Pero ahora vamos a agarrar los inventarios de sus plumas, que es de punto fino, punto mediano y punto grande. Vamos a checar el inventario inicial de producto terminado de punto fino. Para ello nos vamos a la cédula de producción. Entonces aquí tenemos los inventarios iniciales para cada tipo de pluma. Eso los vamos a copiar. Y estos inventarios se van a multiplicar por el costo unitario del producto, que ya sacamos acá arriba. Entonces copiamos y pegamos, nada más es cuestión de copiar y pegar y multiplicar el inventario inicial por el costo unitario del producto y ya sacaríamos el inventario inicial en pesos. Si quisiéramos el del periodo, sumamos los tres inventarios de nuestras plumas y ya nos daría el total, que en este caso es de 8.932.500 pesos. Entonces ahora para el inventario final viene siendo el mismo principio, agarramos el inventario final de producto terminado de nuestra cédula de producción y multiplicamos por el costo unitario del producto. Entonces, inventario final en unidades por el costo de cada unidad, ya nos quedaría el inventario final en pesos. Si quisiéramos el inventario final del periodo, hay que sumar los tres inventarios de nuestras tres plumas y nos quedaría un total de 12.505.500 pesos. Entonces hasta aquí ya sacamos el presupuesto de inventarios de producto terminado, el de materiales de acá arriba, también ya sacamos el costo unitario del producto y el presupuesto de gastos operativos. Una vez que ya tengamos el costo unitario del producto y ya que hemos evaluado los inventarios, podemos regresarnos a nuestra cédula de producción y evaluar la producción a su costo, que si ustedes se acuerdan, en su cédula de producción nosotros teníamos la producción terminada en unidades, pero no la teníamos en pesos porque no teníamos el costo unitario del producto. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar la producción terminada, pero ahora en pesos. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar las plumas por el costo unitario de cada pluma y de esa manera obtenemos la producción terminada. Entonces vamos a checar nuestros costos unitarios y vamos a copiarlos y pegarlos para cada tipo de pluma. Entonces ahora sí, la cantidad de plumas producidas por el costo unitario del producto, ya nos queda la producción terminada en pesos. Si quisiéramos la del periodo, sumamos la producción de nuestras tres plumas y de esa manera obtendríamos la producción total del periodo, que en este caso es de 34.783.000 pesos.
Entonces hasta aquí ya tenemos casi todas nuestras cédulas. La única que nos estaría faltando sería la cédula del costo de ventas. Entonces, para hacer el presupuesto de costo de ventas tenemos dos maneras. Podemos usar el formato de producción y ventas, que es este choro que están viendo aquí, o la otra podemos usar el atajo, que nada más multiplicamos las unidades vendidas por el costo unitario del producto y eso es el costo de ventas. Entonces primero vamos a usarlo con el primer método, que es el método largo. Entonces lo que tenemos que hacer primero es copiar el inventario inicial de materiales y este primer método va a ser únicamente en pesos, a diferencia del segundo que tenemos en unidades y pesos. Entonces primero copiamos el inventario inicial de materiales en pesos, que en este caso tenemos acá arriba, tenemos el inventario inicial del periodo. Esto ya es del periodo, entonces lo agarramos y a este inventario inicial le tenemos que sumar nuestras compras. Entonces vamos a las compras del periodo, que en este caso aquí están, y hacemos la suma correspondiente. 4 millones más 32 millones y nos quedan los materiales disponibles. Luego restamos el inventario final de materiales y nos quedaría la materia prima directa. Luego colocamos la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, que en este caso la mano de obra directa está hasta acá arriba, es esta. Colocamos los gastos indirectos de fabricación, que también están hasta acá arriba, son estos. Y de esa manera podemos calcular el costo de producción terminada. Sumamos los materiales, más la mano de obra directa, más los gastos indirectos de fabricación, y ya nos quedaría el coste de producción terminada, que en este caso es de 34.783.000 pesos. Entonces a esta producción terminada le sumamos el inventario inicial de producto terminado, que es este que tenemos aquí, y nos da lo disponible para la venta. Y a lo disponible para la venta le restamos el inventario final de productos terminados y ya nos quedaría el costo de ventas, que en este caso es de 31.210.000 pesos. Entonces esto es con el primer método. Vámonos con el segundo método, que es el método corto. ¿Qué tenemos que hacer en el método corto? En el método corto tenemos que multiplicar las unidades vendidas por cada pluma por el costo unitario del producto. Entonces vamos a checar las unidades vendidas yéndonos a la cédula o al presupuesto de ventas. Entonces vamos al presupuesto de ventas y aquí tenemos las unidades vendidas para cada tipo de pluma. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar las unidades vendidas por el costo unitario del producto. Entonces en este caso pues nada más estamos copiando y pegando porque ya tenemos la información de los presupuestos anteriores. Nada más hay que tener cuidado con eso. Entonces multiplicamos unidades vendidas por el costo unitario del producto y ya nos da el costo de ventas para nuestros tres productos. Sumamos todas las operaciones y nos quedaría que el costo de ventas total es de 31.210.000 pesos y es el mismo que les quedó en el método largo. Entonces si les quedó lo mismo, significa que hicieron bien las operaciones. Y bueno, ya por último, hasta aquí ya terminamos todos los presupuestos operativos, ya hicimos todos, pero el problema nos está pidiendo que hagamos también el estado de resultados presupuestado. Entonces el formato del estado de resultados es ventas totales menos costo de ventas igual a utilidad bruta, menos gastos de operación igual a utilidad de operación, menos gastos financieros igual a utilidad antes de impuestos, le quitamos los impuestos y ya nos da la utilidad neta. Y en ocasiones a veces se da el pago de dividendos a los accionistas. En este caso, en este problema, sí se nos está dando un pago de dividendos. Entonces lo que tenemos que hacer es a la utilidad neta le quitamos los dividendos y ya nos da la utilidad retenida. Entonces, bueno, vamos a copiar la información del estado de resultados presupuestado para cada una de estas partidas. Entonces, primero vamos con el costo de ventas.
Entonces el costo de ventas ya lo tenemos, que es este que está aquí. Lo copiamos. Luego vamos con nuestros gastos de operación. Entonces nuestros gastos de operación son los que están acá arriba. Aquí tenemos los gastos operativos del periodo. Los copiamos. Y ya tendríamos la utilidad aquí operativa. Vamos a sacar la utilidad operativa primero. Para eso nos está faltando sacar las ventas totales, que es el primer renglón del estado de resultados. Entonces aquí en el problema se nos había dicho que no teníamos el precio de venta, nada más teníamos las unidades vendidas, no teníamos el precio y se nos estaba dando una razón con respecto a las ventas totales del periodo. El problema nos decía que las ventas representan el 200% del costo de ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que tengo que hacer es agarrar mi costo de ventas y multiplicarlo por el 200%, y de esa manera yo estaría sacando mis ventas totales del periodo. Entonces las ventas totales vienen siendo estas que ustedes están viendo aquí. Entonces ya nos podemos ir directamente también al presupuesto de ventas y pues también calcular esa operación que está acá arriba. Entonces las ventas totales del periodo habíamos dicho que era el 200% del costo de ventas. Entonces 200% multiplicado por su costo de ventas y ya les queda pues sus ventas totales del periodo, que son de 62.420.000 pesos. Entonces ahora sí, vamos a proceder con el estado de resultados. Entonces, ¿qué hacemos? A estas ventas le quitamos el costo de ventas o el costo del producto y nos da la utilidad bruta. A la utilidad bruta le quitamos los gastos de operación y ya nos da la utilidad operativa. Y ahora a la utilidad operativa hay que quitarle los gastos financieros para llegar a la utilidad antes de impuestos. Los gastos financieros en este caso representan pasivos bancarios o préstamos que ustedes hayan adquirido, y para los pasivos siempre se paga un interés. Entonces para ello vamos a irnos aquí al problema a ver qué nos está diciendo la redacción. Entonces vamos a regresar a la redacción para ver qué se nos está diciendo. Entonces, de acuerdo con este problema, se nos está diciendo que la empresa tiene planeado adquirir un préstamo bancario por 2.700.000 pesos y pagará intereses mensuales al 18% anual por 5 años. Entonces, esta empresa va a adquirir un pasivo a largo plazo por la cantidad que está aquí a 5 años y pagará intereses mensuales a la tasa del 18% anual. Entonces, con esta información de este pasivo, de este préstamo, vamos a calcular el gasto por interés o el gasto financiero. Entonces, vamos acá abajo y vamos a calcular el préstamo bancario. Entonces, el préstamo o el capital solicitado es de 2.700.000 pesos. La tasa de interés es del 18% anual y con esta información podemos calcular el interés mensual. Lo que se hace es multiplicar el préstamo por la tasa de interés, que es anual, pero la queremos mensual. Para ello la dividimos entre 12 y ya la obtendríamos de manera mensual, que en este caso es de 40.500 pesos por mes. Pero si yo la quiero anual, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillo, agarro mi capital o mi préstamo, multiplico por la tasa de interés anual, la divido entre 12 para calcularla por mes y luego multiplico por 12 meses para obtener el interés acumulado en el año. Entonces eso me daría que el interés anual es de 486.000 pesos. Otra manera de haberla calculado es simplemente agarran su préstamo y multiplican por la tasa anual y les hubiera dado el mismo resultado. Entonces, en este caso, el pago por interés anual es de 486.000 pesos. Entonces eso los vamos a colocar aquí en gastos financieros. Y ya con eso podemos calcular la utilidad antes de impuestos. Lo que hacemos es restar la utilidad operativa menos los gastos financieros y obtendríamos la utilidad antes de impuestos. Luego, para calcular la utilidad neta, lo que tenemos que hacer es quitarle los impuestos,
que en este caso se nos dice en el problema la tasa de impuestos. Entonces vamos a regresarnos a la información para ver la tasa impositiva. En este caso se nos está diciendo que la tasa de impuestos será del 30% y que la empresa pagará dividendos a sus accionistas por 300,000 pesos a partir del próximo año. Entonces, por el momento, la tasa de impuestos será del 30% anual. Entonces, vamos acá abajo y vamos a calcular esa tasa. Entonces, sus impuestos son del 30% de la utilidad antes de impuestos. Y de esa manera tendrían sus impuestos, que en este caso es de 9,122,700 pesos. Entonces, ya para calcular la utilidad neta, lo que hacen es restar la utilidad antes de impuestos menos sus impuestos y ya les quedaría la utilidad neta del periodo, que en este caso es de 21,286,300 pesos. Pero adicionalmente también se nos decía en el problema que se pagaban dividendos en efectivo por 300,000 pesos al final del año. Entonces, ¿qué hacemos? Esos dividendos es como un reparto a los accionistas sobre la utilidad neta. Entonces, de la utilidad neta nosotros les tenemos que pagar a los accionistas 300,000 pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a la utilidad neta le quitamos el pago de dividendos y obtendríamos la utilidad retenida del periodo, que en este caso es de 20,986,300 pesos. Y bueno, pues eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido cómo elaborar todos los presupuestos. En efecto, sí son bastantes, pero pues no se preocupen. Aquí el punto es que ustedes lean con calma la información y que sobre todo sepan organizar la información, porque muchas veces se los da todo revuelto y por lo que nosotros queremos es ordenar la información para poder leerla con calma e interpretarla de una mejor manera. Y bueno, pues eso vendría siendo todo. Espero que se haya entendido y suscríbanse.